Jueces en el capítulo 4. Jueces capítulo 4, ahí vamos a encontrar la historia de una mujer llamada Débora. Ella era una jueza, era profetisa, era jefe de los israelitas, era esposa, era una mujer que ejercía liderazgo, era una mujer entregada al Señor y a la obra del Señor, al servicio de la obra. Jueces 4, y dice así la palabra del Señor, vamos a leer todo el capítulo. Dice Jueces 4, dice, después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo, el Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus ropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la mañana en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya. Pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Sedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora lo acompañó. Eber y el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de Abob, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayín, cerca de Sedes. Cuando le informaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sísara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados desde Haroset y Goim hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres ante el avance de Barak. El Señor desbarató a Sísara a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sísara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y el ejército hasta Haroset Goyim. Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podría darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí persiguiendo a Sísara y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas.
Barak entró con ella y allí estaba tendido Sisera, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Entonces, esa historia nos narra la historia de Débora, una mujer que era jueza, una mujer que la gente, dice que la gente venía a ella y a consultar a Dios, venía la gente a ella. Y cuando usted lee esta historia me gusta mucho, porque Débora no era que trabajaba en una oficina, dice que estaba bajo una palmera, eso era lo que Débora hacía, estaba bajo una palmera y ahí bajo esa palmera venía la gente a consultar. El pueblo había sido oprimido, porque el pueblo de Israel era oprimido. Cuando empezaban a hacer lo malo, comenzaban a oprimirlos y venía de años de ser oprimido cuando aparece en escena esta mujer llamada Débora. Y me llama mucho la atención porque dice que Débora es un nombre propio de origen hebreo, que significa abeja o trabajadora como la abeja. Como la abeja, Débora traía miel, pero también, de ser necesario, traería un pinchazo. Débora era una mujer con liderazgo y entrega. Era esposa, profetisa, jefe de los israelitas y era juez. Ella era una jueza. Cuando cuando ella le da una palabra a este hombre para que vaya a la batalla, y este hombre le dice, yo voy a la batalla, pero él pone una condición, que Débora vaya con él. ¿Por qué? Porque él sabe que hay algo que Débora tiene que él probablemente no tiene. Entonces dice que ella se sentaba Débora se sentaba bajo una palmera y allí atendía al pueblo y daba consejo. Durante un tiempo de opresión y desesperación, ella animó a su pueblo a luchar. Es como el rol que nosotros desempeñamos como mujeres. Hasta cierto punto nos identificamos con Débora. ¿Por qué? Porque siempre en tiempos de opresión, de desesperación, de angustia, en la casa, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, hay como una sobrecarga sobre nosotros como mujeres. ¿Por qué? Porque se es madre, se es esposa, se tienen compromisos, muchas trabajan, de hecho a esta hora algunas van llegando del trabajo y toman su tiempo para conectarse a una actividad. Entonces son un montón de responsabilidades que tiene la mujer, pero también tiene mucha sabiduría de parte de Dios. Dice que Débora se sentaba y durante un tiempo de opresión y desesperación era una mujer que lo que hacía era animar al pueblo a luchar, animar al pueblo a seguir adelante, animar al pueblo a esforzarse. Dice, se puede comparar a Débora en la actualidad con una mujer casada y profesional. Dice, ¿por qué Barak no quería ir solo a luchar? ¿Por qué dijo que si Débora no iba, él no iría? Porque aunque Barak era el general y debía estar en primera línea luchando, Débora era profetisa. Eso significa que tenía una mayor intimidad con Dios. O sea, había una autoridad en esa mujer y algo que Barak reconocía, que en ella había algo que no necesariamente él tenía por ser un general del ejército, sino era algo que reposaba sobre Débora. Era que Débora era una mujer que consultaba a Dios, que tenía intimidad con Dios, que la bendición de Dios reposaba sobre la vida de esta mujer. Dice, al condicionar a Débora, reconoce que la presencia de Dios estaba con Débora. Vamos a ver el versículo 8 y el versículo 9, en el capítulo 4, ahí donde estábamos leyendo, el versículo 8 y el versículo 9, y es donde Barak le dijo, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Barak estaba determinado. Él sabía, si ella va, yo voy, y si ella no va, no voy. Dice, está bien, le responde Débora, iré contigo, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya.
ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Débora le está dejando claro a Barak lo que Dios iba a hacer. Ella sabía que Dios iba a actuar, que Dios iba a glorificar y que Dios le iba a dar una victoria. Pero como aquel hombre le dice que si ella no va, él tampoco va. Entonces, Débora dice, está bien, yo voy, pero entonces la victoria no va a ser tuya. La victoria, yo no te voy a dar la victoria porque la victoria va a ser mía, dice Débora. Y de hecho, cuando se lee esa historia, es una historia muy bonita porque son dos mujeres las que salen ahí. Cuando usted lee esa historia, aparece Débora y aparece Jael, que Jael es la que mata a Císara. Ella es la que lo hace. Dice que estas dos mujeres, cuando usted las ve, son mujeres valientes. O sea, cada una de nosotros somos mujeres valientes, pero lo reflejamos de diferentes maneras. No necesariamente el que nosotros tengamos problemas, que estemos pasando situaciones difíciles, el ser valientes no quiere decir que no vamos a llorar. No quiere decir que muchas veces no nos vamos a derrumbar, no quiere decir que muchas veces no vayamos a decir yo ya no tengo fuerza, yo ya no puedo seguir adelante. Yo creo que esas situaciones son situaciones muy normales que nosotros las pasemos. Lo que sí debe de operar en nosotros como mujeres sabias es que cuando sentimos que no podemos más, que no tenemos fuerzas, que nos estamos derribando, que nos estamos derrumbando, lo que sí nos va a identificar como mujeres sabias es saber a qué lugar acudir. Saber yo que en ese momento el lugar más seguro que yo tengo para acudir es a los pies de Jesús. Es a buscar la presencia de Dios. Saber y entender que es en la presencia de Dios donde yo voy a encontrar la respuesta, donde yo voy a encontrar la fortaleza, si siento que las fuerzas me están faltando, donde yo voy a encontrar la provisión, donde yo voy a encontrar el consuelo, donde voy a encontrar donde echar mi ansiedad, como dice la palabra, echando la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. A veces como mujeres, cuando estamos en situaciones difíciles, nos afanamos mucho, pensando en un montón de situaciones, qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a enfrentar una situación, cómo vamos a enfrentar la otra. Pero cuando nosotros leemos la palabra y entendemos y reposamos en el Señor, las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque yo voy a entender que la palabra dice que echando mi ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de mí. Pero también la palabra dice que cada día trae su propio afán. Entonces nosotros debemos de aprender a vivir el hoy, mi situación de hoy. No nos afanemos por el mañana. Mañana ya trae su propio afán. No nos sobrecarguemos porque a veces nos está costando sobrellevar la carga del día de hoy como para afanarnos también por el mañana. Entonces dice que esta mujer, Débora, era una mujer que tenía un montón de responsabilidades, era la jueza, era la jefa de los israelitas, era esposa, era profetisa, se desempeñaba en un montón de roles, pero era una mujer que la característica de ella era que consultaba a Dios, era estar en la presencia de Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor. Dice que mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. El mantener un corazón perfecto hacia Dios no quiere decir que nosotros somos santos. No quiere decir que no le fallamos a Dios. No quiere decir que somos personas 100%, que somos mujeres 100% rectas. No quiere decir que somos mujeres que no nos cansamos. No. Lo que quiere decir eso es que nosotras sabemos cuando nosotros nos equivocamos,
que cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nos equivocamos en diferentes cosas en nuestra vida, a Dios le fallamos de diferentes maneras, pero que cuando nosotros le fallamos a Dios, nosotros vamos a saber, nosotros vamos a saber el poder, el cómo llegar, cómo acercarnos al Señor para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos sustente, para que el Señor vuelva a recargar en nosotros nuestras fuerzas. ¿Por qué dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Jehová? Cuando uno lee la historia de David, este hombre era un gran hombre de Dios. David era un gran hombre de Dios. David era un adorador. David era un hombre que sabía reconocer autoridad, porque teniendo la oportunidad en sus manos de matar a Saúl, él no lo hizo porque él sabía que Saúl era rey. Entonces, él tuvo oportunidades de hacer cosas que no hizo porque reconocía autoridad, pero se equivocó mucho en el aspecto de que David adulteró, David mandó a matar a Urías, y un montón de situaciones que él hizo, pero era un hombre que sabía reconocer que sin Dios él no era nada. Era un hombre que sabía decirle, Señor, ten piedad de mí. Y sabía acercarse a Dios en sus tiempos difíciles, en sus tiempos de adversidad, en sus tiempos de dificultad. Él sabía acercarse a Dios y reconocer delante de Dios que estaba equivocado. Entonces yo pienso que esa es una de las cosas que nosotros debemos de poner en práctica. Le vamos a fallar a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo le fallamos a Dios. Todos los días nosotros le fallamos a Dios. Pero nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra, para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Dice, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Nosotros mantenemos una mirada o debemos de mantener una mirada puesta en el Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, vamos a entender que por más difícil que se ponga el camino, si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, entonces estamos poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, porque si nos dejamos guiar por el entorno no siempre va a ser favorable. Pero dice que los ojos de Él están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de nosotros. Sabemos que tenemos a Dios de nuestra parte, sabemos que contamos con Dios, que nos podemos acercar a Él en diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero sería bueno que aprendamos que así como en los tiempos buenos muchas veces nos olvidamos de Dios y de todo lo que Él hace por nosotros, nosotros deberíamos de tener presente, si en mis tiempos malos yo me acerco a Dios, acerquémonos también en los tiempos buenos. Y si en los tiempos buenos yo puedo darle gracias a Dios, entonces seamos agradecidas también en los tiempos malos. Dice, ¿por qué fue Débora elegida por Dios? Es una pregunta, ¿por qué fue Débora elegida por Dios? Ella fue elegida por ser una mujer consagrada a Él. No es porque ella fuera una mujer diferente a las demás mujeres, no, la característica que ella tenía es que era una mujer consagrada a Dios, era una mujer que se acercaba a Dios, era una mujer que consultaba a Dios, por eso ella fue elegida por Dios. 5 roles que Débora desempeñaba: era intercesora. Una intercesora es una persona que clama y se para en la brecha a orar en la presencia del Señor, no solamente por sus problemas, sino por los problemas también de los demás. Un intercesor es reconocido porque llega a la presencia del Señor, no solo cuando Él está en un tiempo difícil, sino cuando sabe que hay otras personas que están pasando tiempos y situaciones difíciles y comienza a clamar delante de Dios y se para en la brecha por los problemas ajenos como si los estuviera haciendo por los problemas propios, por su situación difícil. Ella era una jueza, era la persona a la que consultaba, también era una mujer que
profetizaba, porque usted la oye como dice que Dios les va a dar la victoria. Era una mujer que profetizaba, era la madre de Israel, así era reconocida, y era una libertadora. Dice, el enemigo quiere que seamos oprimidos y que estemos en cautiverio. Hay un montón de circunstancias que vienen a nuestra vida y muchas veces nos hacen sentirnos oprimidos, reprimidos, y a veces sentimos como que no pudiéramos avanzar. A veces la situación que estamos viviendo, la célula pasada, Beatriz compartía acerca de la ansiedad y ella hablaba acerca de la sobrecarga de estrés que ella tenía de estar trabajando y de ir a ser contagiada y contagiar a la familia. Entonces, ella hablaba de eso y cuando entramos en esa parte, en esa situación, eso viene a generarnos temor, eso viene a agregar temor a nuestra vida y el temor nos paraliza muchas veces para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos la situación difícil y nos ponemos a ver el entorno de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, este es un tiempo donde si usted se pone a escuchar noticias, las noticias son malas. Prácticamente todas las noticias que hay son malas, son cosas negativas. Y entonces, si usted se deja guiar por eso, nosotros nos vamos a cargar de ansiedad. ¿Por qué? Porque viene el qué va a pasar y vienen un montón de situaciones que nos van a generar inseguridades. Pero cuando nosotros sabemos que hay alguien, que hay uno que es todopoderoso, que hay uno que es el gran yo soy, que hay uno que está cuidando de mí día y noche, que hay uno que ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida, que hay uno que ha dicho que aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que confiar, nosotros tenemos que seguir adelante, que hay uno que dice que debemos de caminar como viendo al invisible, no conforme a las circunstancias, sino creyéndole a uno que ha dicho que Él va a estar con nosotros, que dice que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. De hecho, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque no siempre es bueno estar viendo nosotros aquí a nuestro alrededor, no. Es bueno levantar la mirada para entender y para poder seguir adelante, avanzando y creyendo que nosotros hemos creído en alguien que está por encima de las circunstancias y ese es el que nos va a llevar a puerto seguro. Dice, Débora vivía, dice que Débora vivía entre dos pueblos, Ramá y Betel. Ramá era un pueblo conocido por la inmoralidad y Betel era el lugar donde Jacob había tenido su encuentro con la escalera al cielo. Hoy como mujeres somos llamadas a estar en esa brecha entre Ramá y Betel. O sea, nosotros estamos en el mundo, dice la palabra. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entre las cosas de Dios, o sea, nos movemos en estos dos entornos. Hay un montón de situaciones que nosotros sabemos que somos hijas de Dios, sabemos en quién hemos creído, pero también nosotros seguimos en este mundo. O sea, no podemos evitar que pasemos un montón de procesos, un montón de situaciones como el estar enferma, como el enfrentar situaciones de desempleo, como el enfrentar situaciones de escasez. A veces pasamos escasez, a veces tenemos mucho, a veces tenemos poco. Y hay un hombre que a mí me impresiona mucho, que es Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, yo sé o yo estoy enseñado en todo y para todo. Sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. Este hombre sabía tener un corazón agradecido hacia Dios, teniendo mucho o teniendo poco. Cuando nosotros, teniendo poco, somos agradecidos con Dios, esa es una actitud que le demuestra a Dios dónde está puesta nuestra confianza, que nuestra confianza está en Él. Por eso la palabra dice que si somos fieles en lo poco,
se nos puede conceder lo mucho. Cuando Dios nos da a nosotros lo poco, seamos agradecidas con Dios en ese poco. Y si los tiempos no son tan buenos, pues vamos a ser agradecidos con Dios en ese tiempo que no es tan bueno. Vamos a estar agradecidas con Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice que esta mujer se movía como en medio de esos dos entornos. Entonces nosotros entender que aunque somos hijas de Dios, hay un montón de situaciones que porque vivimos en este mundo, nosotros en determinado momento vamos a tener que atravesar llanto, dolor, sufrimiento, pérdida de un ser querido, un montón de cosas que nosotros no nos vamos a librar en el camino de pasar porque son cosas normales. Lo que nos va a hacer a nosotros diferente es la actitud con la que nosotros podamos atravesar esas circunstancias. Que si estamos tristes, entendamos que nuestro consuelo, que Él puede ser nuestro consuelo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Dice, hoy como mujeres somos llamadas a estar en esa brecha entre Ramá y Betel, entre el mundo y las cosas de Dios. Allí en medio, en el valle de Efraín, somos fructíferas. Ese es nuestro equilibrio, no totalmente en el mundo, no totalmente en la iglesia. O sea, hay que tener ese balance de que nosotros no somos 100% espíritu, no, estamos en este mundo, hay cosas que nos van a afectar, pero lo que no se puede afectar en nosotros es nuestra confianza en Dios. Lo que no se debe afectar en nosotros es nuestra fe en Dios, porque recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, dice la palabra. Vamos a ir a Corintios, en 2 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 3. Capítulo 10 y versículo 3. Y ahí lo tenemos en la nueva, en la traducción viviente. No, en la versión internacional, perdón. Esa es la que tenemos ahí. Y ahí nos dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Perdón, no, ese es Santiago. Corintios 10, 2 Corintios 10:3 lo que dice es, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Eso es lo que dice. La versión Reina Valera 1960, en ese mismo versículo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso dice en la Reina Valera. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, dice la Reina Valera, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Santiago 4:4, que es ese que les dije ahorita, dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Retrocediendo un poquito en el pasaje de Corintios, me llama mucho la atención porque dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque una mujer entendida, una mujer sabia, sabe que donde ella puede ir a pelear su causa es a los pies de Jesús. Es entrando al trono de la gracia, buscando ayuda para el oportuno socorro. Es clamando en la presencia del Señor para que el Señor sea quien se glorifique. Nosotros ya no somos esas personas que tenemos la actitud, el que me la hace, me la paga. Ni tampoco esas expresiones de que eso yo nunca se lo voy a perdonar. Son expresiones que uno escucha muchas veces porque hay personas que han sido muy dañadas, pero independientemente de lo que nosotros hayamos vivido, dice que ya nosotros, aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. El que me la hizo, me la paga. No, nosotros debemos de pagar bien al que nos hizo mal. Nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, dice la palabra. Nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando la palabra a mí me habla de prójimo,
no se está refiriendo al que es mi amigo, ni al que me cae bien, ni al que siempre me hace bien o al que nunca me ha hecho daño, no. Prójimo es todo aquel que no soy yo, independientemente como sea esa persona. Y Jesús dice, amen a sus enemigos. Entonces nosotros no podemos tener una actitud como actúa la gente del mundo. Ya nosotros no podemos ser así. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ya ahora nuestras armas ya no son esas, no son esas armas de indiferencia, no son esas armas de no, esos son frutos de la carne. Ya nosotros, dice, las armas que el Señor nos ha dado son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando estamos en situaciones difíciles, en diferentes necesidades, vamos a buscar la respuesta en el Señor a través de oración, a través de depositar nuestra confianza en Él. Dice, mujer, Dios te creó como un canal de bendición. Si el canal está tapado, no hay bendición. Cuando hay agua, por decir algo, agua que está estancada, esa agua hasta mal olor llega a tomar, ¿verdad? Llega a coger este mal olor. Nosotros debemos de ser un canal donde siempre pase fluyendo. Necesitamos pasar nosotros recargándonos todo el tiempo, yendo a la fuente de agua viva que es el Señor, para poder tener nosotros qué compartir con los demás, qué compartir con las demás, para tener una palabra de aliento. En este tiempo es tan necesario poder uno acercarse a alguien o poder usted recibir un mensaje de alguien que esté en desesperación y usted poder ser para esa persona una fuente de bendición, poder usted ser para esa persona una fuente de esperanza, que usted pueda decirle a esa persona, sabe que la situación está difícil, sé que está pasando necesidad, pero hay respuesta para sus problemas, hay respuesta para su necesidad y la respuesta es Cristo Jesús. Entonces, nosotros necesitamos aprender que necesitamos estar todo el tiempo refrescándonos ahí en ese lugar, en la presencia del Señor, ser un canal de bendición para otras y para otras, para otras y para otros. Debemos de mantenernos bien. A lo largo de nuestro caminar podemos experimentar cansancio físico. Yo al principio les decía, cansarse es normal. A veces las situaciones familiares, los problemas, el desempleo, el pasar pruebas, hay muchas cosas que son desgastantes en nuestra vida y tendemos a cansarnos mucho y a cansarnos también físicamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se cansa. Como en este tiempo que los niños tienen tareas en la casa, que las mamás no son maestras, sino que son madres y muchas veces no entienden la materia o el trabajo que le están mandando al hijo. Entonces eso carga a la mujer y aparte de eso tiene trabajo y tiene una casa que atender. Y todas esas cosas van a generar un cansancio físico, aparte de un agotamiento mental. Pero nosotros debemos tratar dentro de lo que se pueda, mantenernos descansadas. Dice, no podemos dar si nos encontramos así, en un entorno o con esa sobrecarga de cansancio físico. Dice, nosotros debemos descansar, debemos recargarnos, necesitamos tiempos de soledad y tener esa capacidad de tener espacios a solas. Y ahorita con toda esta situación que se está dando, esto no es tan fácil. Eso de tener espacio, de poder salir uno a relajarse, de poder tener tiempo para uno, eso no es tan fácil. Y de hecho, para unas personas con niños pequeños es todavía más complicado. También podemos experimentar cansancio espiritual o emocional. Necesitamos de esos tiempos en donde Dios trabaje, nuestras emociones. Hay momentos en que nosotros necesitamos reposar en el Señor. A veces vivimos de una forma acelerada y hay un momento en que el Señor, nosotros necesitamos hacer una pausa en el camino. Necesitamos acercarnos al Señor y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Y dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre, dice, constituye buen remedio.
esa palabra me llama mucho la atención porque las circunstancias que nosotros vivamos o los problemas que pasemos o la situación que nosotros vivamos, nosotros deberíamos de guardar nuestro corazón. Porque la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando a nosotros nos hacen algo que nos duele mucho, no demos tiempo, no demos oportunidad, no abramos una puerta para que nuestro corazón se llene de resentimiento, para que se llene de tristeza, de angustia, de desesperación. A veces hay personas que hacen un daño, dicen palabras tan crueles y la otra persona comienza en su corazón a alimentar aquello y eso se llega a convertir en resentimiento, después puede pasar al odio y esas cosas nosotros no deberíamos de darle paso, ¿no? Está bien, nos dijeron algo, nos dolió y todo, pero yo debería estar siempre en la presencia del Señor, pidiéndole al Señor que tenga cuidado de mi corazón. Dice, recárgate, tapa las fugas, no dejes de ser guerrera, porque el Señor pelea por ti. Nosotros debemos entender que nosotros somos guerreras y que somos mujeres valientes y esforzadas, no porque no tengamos cansancio físico, no porque nunca nos hayamos sentido derribadas, sino que yo puedo identificarme o pensar que soy una guerrera, que soy una mujer valiente, que soy una mujer esforzada, es solamente porque el Señor pelea por mí, porque Él tiene cuidado de mí, porque dice que Él va delante de mí como un poderoso gigante. ¿Cuál es el desafío? Nosotros somos desafiadas a hacer luz, a hacer sal en medio de estos tiempos, ser sal. ¿Por qué hacer sal? Porque nosotros estamos llamadas a dar sabor en medio de esta situación. Cuando usted hace una comida o hace arroz y se le olvida echarle sal, uno se da cuenta y uno dice, o sea, este arroz le pudo haber echado de todo, pero si no tiene sal, como que le está haciendo falta ese sabor. Entonces, por eso es que la palabra a nosotros nos, nos identifica o nos compara con la sal. Dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Nosotros estamos llamados para reflejar la luz de Cristo en la tierra. Estamos llamados para darle sabor a las situaciones difíciles. Pongámosle un sabor de esperanza, pongámosle un sabor de que usted sí puede, ese sabor de motivación. Nosotros podemos impulsar a otras personas que están pasando situaciones difíciles a enfrentar la situación con una actitud positiva, con una actitud diferente, con una actitud de confianza. Como Débora, seamos mujeres de intercesión, de justicia, revelación y sabiduría. Tengamos un corazón sensible, pero también funcionemos como libertadoras. Hagamos el bien, hagamos cosas para marcar la diferencia. Seamos mujeres que dejemos legado en otras personas, en otras mujeres. Un legado es algo que yo dejo positivo, por decirlo de alguna manera, en otra persona, algo que marca a alguien, que en sí no tiene un precio, pero tiene un valor muy significativo. Entonces, seamos mujeres de ese tipo de mujeres, que hagamos cosas para marcar la diferencia. Con nuestra intimidad con Dios podemos ayudar a nuestra familia a salir de la opresión. Cuando hay una guerrera en la casa, el Señor guerreará con ella. Con una sola mujer que esté en una casa, que empiece a buscar la presencia de Dios, a ir a la fuente, a pedirle al Señor que la llene de sabiduría para tomar decisiones, para hacer cosas de la manera correcta, Dios se va a glorificar, porque Dios al corazón contrito y humillado, dice la palabra, que no lo desprecia. Entonces, seamos esa clase de mujeres, dice conexión, tengamos esa conexión con el Señor, alineadas al qué, al plan, al propósito de Dios, la visión, esa visión que Dios ha puesto en nuestra vida. O sea, nosotros pongamos nuestra mirada en lo que verdaderamente vale la pena. Nosotros en el mundo tenemos aflicción, claro que la tenemos, pero entendamos, seamos entendidas de lo que la palabra dice, y la palabra lo que dice es
que en el mundo vamos a tener aflicción, porque estamos en este mundo, pero no temas, dice la palabra, porque yo he vencido al mundo. Decisión y ser constantes. Nosotros necesitamos, aunque no estemos viendo nada, sigamos siendo constantes, perseveremos, seamos mujeres decididas, mujeres que en medio de la circunstancia nos levantamos, mujeres que aunque las adversidades y las tormentas a veces vienen con mucha fuerza y los embates de la vida, pero levantémonos, tomemos la actitud correcta. Cuando nos sentimos que nos vamos a derribar, Señor, aquí estoy. En mis fuerzas yo ya no puedo. ¿Por qué? Porque el Señor va a trabajar con lo que nosotros lleguemos delante de Él, reconociendo, al decirle yo, Señor, yo no puedo con esto. Yo estoy reconociendo delante de Dios mi debilidad. Yo estoy reconociendo que Él es el que tiene cuidado de mí. Y cuando yo estoy cansada, Él va a renovar mis fuerzas. Hay una fuente inagotable donde nosotros podemos acudir. Nosotros hoy tenemos libre acceso, dice la palabra, al trono de la gracia, en medio de la dificultad, en medio del tiempo difícil, en medio de mi debilidad. Yo puedo ir confiadamente a los pies del Maestro. Ahí es donde yo voy a ser fortalecida, ahí es donde yo voy a encontrar una palabra de consuelo. Yo les motivo a que así como Débora, nosotros seamos mujeres que tengamos esos tiempos de intimidad con el Señor. Consultemos a Dios para tomar nuestras decisiones. Esas mujeres ejemplares, Jael y Débora, que recibieron o que Débora dice, esa victoria no va a ser tuya, sino que va a ser mía. ¿Por qué? Porque yo soy la que voy a ir, yo soy la que solté una palabra y yo soy la que voy a ir a acompañarlo, porque él dice, si usted no va conmigo, yo no voy a ir. Entonces Débora va, pero de una vez le dice, eso sí, esa victoria no se te va a atribuir. Y vemos que todo el ejército fue destruido y dice que el pueblo de Israel fue libertado. Entonces la motivación es esa. Aunque haya lucha, Débora fue una mujer que fue usada en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba oprimido, en un tiempo donde había opresión, donde había angustia, donde reinaba la desesperación. Esta mujer se supo parar para dar una palabra de aliento, para declarar una palabra de bendición, para motivar a ese pueblo, para motivar a personas, muchas, a que siguieran creyendo, para llevar un mensaje de esperanza. Entonces seamos como esa, seamos las Déboras de este tiempo, mujeres que se saben parar en la brecha, mujeres sabias, mujeres que nos animamos las unas a las otras y sabemos tener una palabra blanda, una palabra sabia para los que están pasando situación difícil, para los que están pasando diferentes necesidades. Y si alguna quiere aportar algo, de verdad que sería una bendición.